Hola, soy Sergi Albert y os espero aquí en el Teatro Principal de Valencia para el musical participativo de la obra social de la Caixa, el sábado 14 de noviembre a las 9 de la noche. Venga, os espero. Per vendre i perdonar. Vinga rei que tocarem al cel, només ja de pensar se m'eriça el pèl. Si t'agrada el cul, no vulguis fer tot sol i tot pla que La iniciativa surgió hace unos 3 años, surge a raíz de Núria, que es la del Departamento de la Obra Social de la Caixa, que lo que pretende es, ya que había habido mucha inquietud con el tema de las óperas y, bueno, y toda una cantidad de eventos que se habían hecho a nivel también sinfónico, se quiso incluir por primera vez el mundo de los musicales. Entonces se hizo un musical participativo solamente de musicales. Y en este caso, Óscar Peñarroya escogió todos los números musicales y bueno, dando importancia lógicamente al coro, puesto allí que donde vamos, la ciudad donde vamos, se coge el coro de aquella ciudad y nos incluyó, pues en este caso, al principio fueron Mone y Toni Viñals y ahora pues somos Mone, Mar, Toni y yo, y nos vamos combinando un poco dependiendo de las ciudades. Disegnata questa vina Barnaby, una pila Barnaby, un món ple d'espurna i meravelles, tanca els ulls, veuràs com gira Barnaby. Mira Barnaby. Los cantantes solistas somos 2. Lo que ocurre es que donde radica la importancia es sobre todo en el coro, porque se le da a la gente la oportunidad durante 3 fines de semana de poder quedar, de poder estar tratando los temas, se les enseña también una dirección escénica, se les enseña también a cantar, ¿vale? Y en algunos casos cuando se apunta mucha gente se tiene que hacer un casting, ¿no? Pero todo esto sobre todo es y se hace para ellos. Lógicamente luego estamos, Mone y yo, aquí en Valencia nos ha tocado, pero que toda la importancia y todo el esfuerzo real, ¿vale? Y nosotros casi que lo hacemos más por el coro, ¿vale? Que por nosotros, ¿no? Esa es la verdad, porque se hace sobre todo para el coro. Treballant pels blancs des de l'alba fins que acaba el dia sense. En principio este año solamente vamos a estar aquí en Valencia, ¿vale? Hemos venido de Pamplona y de Girona y vamos haciendo diferentes sitios. Tenemos también pendiente Burgos, Miranda, Aranda y en Madrid también se ha hecho y Barcelona. Pero en Valencia solamente se va a hacer aquí el sábado, día 14, aquí en el Teatro Principal. Sí, sí que hay un vestuario, sí. Bueno, hay un vestuario porque, bueno, pues porque tenemos que salir todos muy guapos y sobre todo el coro, ¿no? Entonces sí que se predomina en este musical porque hay otro musical más participativo en el que predominan los colores negro y verde y en este es el negro y el rojo, ¿vale? Entonces ya verás que todo el coro va vestido con cosas negras, cosas blancas y algunos pequeños detalles en rojo, ¿no? Nosotros, bueno, a ver, yo voy con Americana, lógicamente, y Mone, que siempre va guapísima y cada vez me sorprende en el concierto que hacemos, en un sitio diferente, no se pone su vestidito y la verdad es que está muy mona. Pero no, sí que no es, a ver, no hay escenografía, lógicamente, sí que hay unas luces también que ayudan a entender un poco la unión de las canciones, las 3 suites, sobre todo, quizá la más clásica, la mediana y la más moderna de todas, ¿vale? Que es lo que se compone realmente el musical y que dura 1 hora, hora y 10, hora y cuarto, y en el que se hace participar al público también, cantando la canción de Los Miserables, ¿no? Entonces yo creo que todo eso es una buena oportunidad para poder ofrecerlo y que la gente se apunte y se lo pase bien, que eso realmente es lo que queremos, pasárnoslo bien. Bueno, se va a hacer un musical participativo de La Caixa y de Stage Entertainment en Barcelona en enero
enero en el Teatro Tívoli, donde se van a cantar muchos números de la historia de Stage Entertainment con nuevas traducciones y todo. Y en este caso yo estoy intentando pues compaginar también mi trabajo en El Rey León con el personaje de Scar, ¿vale? Que ya llevo haciendo 4 temporadas y este es el 5º año que lo hago, con estos conciertos, ¿vale? Que hacemos con la Caixa, ¿no? Con la obra social de la Caixa. La última vez que estuve en Valencia creo que fue para el concierto escenificado del Balansillá. Anteriormente había estado también en Balansillá y anteriormente había estado en la gira que hicimos de Marisel, y la primera vez que pisé el teatro de aquí, el teatro principal, fue con Poe. Entonces ya hace muchos años que no venía, pero la verdad es que siempre venir es un placer. Y sobre todo porque se hacen cosas muy bonitas aquí. Yo, dejando de lado la política, yo creo que el recuerdo que tengo de Balansillá, sobre todo por los compañeros y por la música, la verdad es que fue espectacular. Y la última vez que estuvimos aquí, estuvimos en Ibi y en Elche. ¿Lo digo bien? Sí. Es que no sé muy bien. Pero bueno, que en definitiva hacía bastante que no venía por aquí.